Qué buen tiempo tuvimos, ¿verdad? Ahorita de exaltación al Señor. Bien, déjenme, ¿oramos? Empezar orando, ¿sí? Vamos a orar. Señor, gracias. Eres muy bueno con nosotros, Señor. Permítenos tener la actitud correcta en el corazón para escuchar tu consejo, que podamos ver la esperanza, Señor, plasmada en los versos que vamos a leer. Permite que nuestro corazón se pueda llenar de gozo y que podamos ver la luz que necesitamos, Señor, ver. Ayúdanos. Vivimos en un mundo caído, en un mundo corrupto, en un mundo que evidencia precisamente nuestra condición sin ti, Señor, en donde su final es caos, es desorden, es muerte, pero en ti hay esperanza, Señor. Y oro para que lo que vamos a ver el día de hoy nos llene de esperanza como tu pueblo, como tus hijos, que más allá de solamente animarnos de manera momentánea, y que sea solamente un refrigerio momentáneo, que en verdad sea algo de lo que podamos abrazarnos para que podamos caminar todos los días de nuestras vidas, Señor, poniendo nuestra mirada y nuestra esperanza en ti, Señor, en el sacrificio del Hijo, como lo único que puede salvarnos y como lo único suficiente para que nosotros podamos tener vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder exponernos a ella. De verdad, muchísimas gracias. Oro por mis hermanos y también oro por mí. Danos la gracia a mí para predicar tu palabra y a mis hermanos para recibir tu consejo, tu palabra esta tarde, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hoy de veras va a ser una enseñanza cortita. Sí, va a ser cortita, pero no significa que las últimas veces que he dicho que ha sido cortita me ha ido más de una hora, ¿no? Bueno, el evangelio es eterno, así que una hora con el evangelio no es nada, así que pero el hecho de que sea cortita no significa que no sea relevante e importante a lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces hoy vamos a concluir el capítulo 4 de Génesis. Seguimos en la serie de Génesis, el origen, y vamos a empezar el capítulo 5 y vamos a ver todo el capítulo 5 de Génesis, ¿sí? Y bueno, estamos concluyendo el relato de Caín, ¿sí? ¿Recuerdan? Hablamos ya 2 semanas pasadas hablando acerca de esa cultura brillante, llena de logros humanos, pero vacía de Dios, ¿sí? Es decir, una civilización en todos los aspectos, ¿verdad? Todo un desarrollo, ¿sí? Toda una línea, ¿verdad? De éxito, de trascendencia humana, pero sin altar, sin bendición, una prosperidad sin bendición. Hablábamos también semanas pasadas acerca de eso. Pero es bien interesante porque justo en ese contexto sombrío, en donde de alguna manera ves cómo el ser humano se desarrolló y ciertamente creció y su cultura se expandió, pero alejado de Dios, sin altar, sin sacrificio, sin devoción, que bien es una llamada de atención para nosotros huir de eso, porque hay una tentación constante en nosotros de hacer las cosas a nuestra manera, como nosotros creemos que es bueno, pero alejados de Dios, ¿sí? Justo cuando vemos ese linaje de Caín, ¿sí? Próspero pero ajeno a Dios, bueno, justo en ese contexto, Génesis introduce una nueva esperanza. Sí. Porque a su vez también empieza un linaje de manera paralela, que es precisamente Set, el sustituto. Eso es lo que significa Set, el sustituto. Entonces, con él, que es lo que vamos a ver, con él comienza una nueva línea, ¿sí? Un legado,
¿sí? Con esta línea, una narrativa que apunta directamente a ese plan redentor que desde el principio lo hemos estado viendo. Todo apunta a Jesús. Todo apunta a Jesús, ¿sí? El Señor está desde el principio. Juan 1:1 dice que Él es el Verbo y que el Verbo estaba en la eternidad pasada, ¿sí? Es decir, Él estaba antes de que todo existiera, ¿sí? De hecho, Él es ese poder activo, ¿sí? Dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Él es la palabra encarnada. Así que, bueno, nos quedamos ahí en el capítulo 4, en el verso 25 y 26. Vamos a leerlo. Dice, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer. Esto habla acerca de una intimidad, ¿sí? La cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Y a este hijo, ¿sí? Dice su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, ¿sí? Bueno, Set significa colocar, ¿sí? Sustituto, designar, poner. Y precisamente es colocado por Dios, es puesto por Dios, es dado por Dios. Una declaración de fe de parte de Eva, reconociendo la soberanía divina de Dios, ¿sí? Sobre la historia de la humanidad. Entonces este nacimiento es un acto de gracia, y ahorita lo vamos a ver. Es Dios reemplazando la vida de aquel inocente, esa vida que se derramó de Abel, ¿sí? Y Dios dando esta nueva vida, ¿no? Por gracia. Entonces, la historia redentora no termina con la violencia de Caín y su legado sin Dios, ¿sí? No termina ahí, al contrario. Y esta, familia, es una anticipación del final de los tiempos, ¿sí? Es decir, la historia no terminará con injusticia, amados. La historia de la humanidad no terminará con dolor. No, al final el pecado y la muerte no serán los protagonistas de la historia. No, hace un momento lo cantábamos, ¿sí? Es decir, el protagonista de la historia se llama Jesús. El Cordero inmolado que derramó su sangre para comprar, ¿sí? Aquello que se había perdido, para redimir a la creación amada por Dios. Al final, una eternidad se cantará y se adorará la obra redentora de Cristo. Entonces, si de repente usted le desanima ver tanto caos, ver tanta muerte, ver tanta injusticia y cómo eso va en aumento, bueno, las noticias son que el pecado no tomará victoria. Al contrario, la historia de la humanidad no terminará así, ¿sí? Hay esperanza, y es lo que nos habla precisamente la conclusión del capítulo 4. En el versículo 26 dice, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, diga conmigo, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¡Wow! Qué esperanzador, ¿no? Es decir, si nosotros venimos viendo, ¿sí? Las enseñanzas pasadas, los versículos pasados, era incluso hasta desesperante, ¿no? Y no sé si usted ha compartido con alguien o puede ver a alguien que dices, híjole, es que estás haciendo las cosas a tu manera y puede reconocer que necesita a Dios, pero lo sigue haciendo y sigue tomando decisiones sin consultar a Dios y sigue avanzando y de repente es como bien desesperante, ¿no? Y pueden llegar a alcanzar ciertas victorias y pueden llegar a alcanzar ciertos propósitos, pero Dios no está ahí y es desesperante, y es lo que miramos con toda esta genealogía de Caín, ¿verdad? Su linaje. Pero acá está la esperanza. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí la palabra enos viene de la raíz anash, que implica fragilidad, enfermedad, incurabilidad. Y ahorita voy a decir por qué me voy a detener en cuanto a los nombres. Pero representa la conciencia de la debilidad humana frente a Dios. Recuerdan que nosotros comentábamos que entre líneas podíamos entender que Caín, recordemos el nombre de Caín, es el adquirido, ¿sí? Que Caín seguramente creció con esa filosofía de vida. Tú eres el adquirido, tú eres el escogido, tú eres la esperanza. Y vemos el final de Caín. Abel era el ecuánime,
La palabra significa, Abel tiene que ver como con un rocío, un suspiro, de hecho tiene que ver con casi llega, el efímero es la palabra, ¿sí? Entonces vemos acá como en ellos hay precisamente eso, ¿no? O sea, hay una conciencia de debilidad humana frente a Dios. Y es que, mis amados, necesitamos, para poder relacionarnos con Dios, en primera instancia necesitamos reconocer que somos frágiles. O sea, uno de nuestros mayores problemas como seres humanos es que creemos que somos suficientemente fuertes como para no considerar a Dios. Y la verdad es que no es así. Somos frágiles, ¿sí? Y hasta aquí, hasta el capítulo 4, vemos que el hombre a causa del pecado es un miserable, un desgraciado. Y necesitamos al Señor. Por eso fue esa promesa desde el capítulo 3, una promesa de redención, ¿sí? Para restaurar todas las cosas. Porque el hombre es totalmente distinto a lo que el Señor lo creó en un principio, a causa del pecado. Entonces, a partir de Enos hay un despertar espiritual. El texto dice que los hombres comenzaron a invocar. Sí, en el hebreo la palabra es kará, el nombre de Jehová, dice, y este verbo significa proclamar, clamar públicamente, predicar, de hecho, hablar acerca de Él. Es decir, los hombres no solamente empezaron a buscar al Señor, sino empezaron a hablar acerca de sus maravillas, de su creación. Empezaron a exaltar al Creador que los creó y creó todas las cosas a su alrededor. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Entonces, no se trata, es decir, esto de invocar a Dios no se trata de una oración privada. Sí, es decir, no se trata de yo y Dios, ¿verdad? Sino de todo un movimiento espiritual comunitario. Eso implica esta expresión. Una cultura que adora al Señor. De manera paralela, una cultura en desarrollo sin Dios. ¿Lo vemos? Contemporáneas estas dos líneas, Contemporáneas. Una cultura de adoración que emerge en medio de una humanidad marcada por la caída, por el pecado. Y eso es esperanzador. Sí. Es decir, porque por más oscuro que parezca el día, por más terrible que parezca el contexto, ¿sí? Esto nos enseña que siempre tendremos la capacidad de poder reconocer al Señor. ¿Sí? Y siempre hay un remanente que lo hace y lo ha hecho durante toda la vida, desde el principio. Entonces, mientras unos producen herramientas, otros levantan altares. Sí. Aquí comienza la adoración organizada, una respuesta colectiva al Dios creador, de nuevo, en un mundo quebrado, en un mundo quebrantado, ¿sí? En un mundo corrupto. Entonces, pues bueno, vamos a ver el capítulo 5, a partir del capítulo 5, el tema, estamos en el tema número 13, si mal no me equivoco, ¿sí? El tema número 13, y vamos a empezar el capítulo número 5, y se llama la genealogía de la esperanza, ¿sí? Entonces, vamos al capítulo 5, lo vamos a leer, y ahorita me voy a detener sobre todo en los nombres, porque aquí hay un mensaje encriptado, bien interesante. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿sí? El Pentateuco, que son los primeros 5 libros de lo que nosotros tenemos como Biblia, o el Antiguo Testamento, que es el Tanaj en la Biblia hebrea, esto se le adjudica a Moisés. Ahora, debemos de entender que no todo el Pentateuco lo escribió Moisés, ¿sí? Hay algunas partes que el Señor le dio a Moisés para que escribiera, pero muchas otras fueron recolecciones que él hizo. Es decir, él se encargó de recolectar, ¿sí? Parte de la traducción, de la tradición hebrea, que era precisamente una tradición a través de una tradición oral, es decir, lo que les habían enseñado sus padres. Y mucho, por eso es que mucho vamos a encontrar, no me voy a detener ahí, pero hay muchos dentro de Génesis o dentro de la narrativa, sobre todo de la creación, lo hablábamos en un principio, pero hay, por ejemplo, poesía, ¿sí? De hecho, es historia poética, ¿sí? Es decir, hay muchas de las cosas y aquí es donde tenemos que ser nosotros muy cuidadosos al interpretar la escritura, y no me quiero meter por líneas complicadas,
¿no? Nos vamos a ir por lo que dice el texto y ya, pero sí es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Es decir, aquí nosotros podemos entender que Moisés ahora hace un resumen, es decir, seguramente toma otro texto en donde resume la historia y empieza una información nueva, ¿sí? Es decir, un punto y coma y arrancó con un resumen de... Entonces el versículo 5 es esto: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, que Adán, recuerdan, significa hombre, ¿sí? Tomado de la tierra, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Sí? Es bien interesante porque algunos comentaristas dicen que esta frase que comenta Moisés tiene que ver con que Set, a diferencia de Caín, no podemos hablar, en este caso Abel, ya fallecido, pero Set, cuando habla acerca de conforme a su imagen y conforme a su semejanza de Adán, es decir, que Set abrazó el pensamiento y la línea de Adán, ¿sí? Entonces, esto es nada más como dato, ¿sí? Dice el versículo 4, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Ojo con esto, ¿sí? Nacen, ¿sí? Se reproducen, mueren. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán, y después de que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared, y vivió Mahalalel después de que engendró a Jared 830 años. Engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc, y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después de que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Y aquí hay una diferencia. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahorita, al ratito regresamos ahí. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Al ratito también nos vamos a detener un poquito ahí. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ahora, cuando nosotros leemos todo eso, de repente es como muy gravoso, ¿verdad? Bueno, miren, antes de echarnos un clavado aquí al capítulo 5, yo quiero abrir un paréntesis y quiero animarles, ¿sí? Porque es importante que nosotros hagamos una pausa, ¿sí? Y que reflexionemos de lo importante que es el escudriñar las escrituras de manera detallada. Solemos hacer, el pastor Raúl decía, gimnasia bíblica, ¿no? Agarro y leo, ¿qué onda con esto? Y le sigo, ¿verdad? Y poco nos detenemos quizás
con un diccionario. Hace rato hay un diccionario ahí a recomendación, es muy bueno, ¿sí? Con las herramientas que hoy en día tenemos para poder interpretar de manera correcta o detenernos, ¿verdad?, en la escritura. La realidad es que poco lo hacemos, ¿sí? Y bien haríamos en hacer eso, porque de repente tenemos la idea de que quienes predican al frente, el pastor o quienes enseñan, son los que tienen la responsabilidad de estudiar y nosotros no. Pues no es así. La razón por la cual hay tantos engañados y tanto manipulador frente a un púlpito es por la flojera de quienes están sentados al frente. Es por la negligencia de las ovejas. Y son engañados y son arrastrados, ¿sí? Y muchos deslanados, trasquilados por quienes se paran al frente, porque son unos flojos los que se están sentados frente a ellos, ¿sí? Porque no leen la Biblia, ¿sí? Porque no estudian la Biblia. Entonces aquí es donde me quiero detener, ¿no? En ese sentido, en decirles, amados, escudriñan las Escrituras. Detengámonos y vamos a encontrar, miren, los tesoros más valiosos en la historia no se encuentran sobre la superficie de la tierra. Los tesoros más valiosos son los más rebuscados, ¿sí? Y la palabra de Dios, el Señor Jesús habló acerca del reino de los cielos y lo comparó muchísimas veces con algo muy precioso, como un tesoro, como una perla preciosa, como aquel que le encuentra y deja todo para ir por esta. Bueno, la Escritura, para que nosotros podamos degustar de todo lo que ésta quiere hablarnos y enseñarnos, se necesita tiempo. Necesitamos invertirle tiempo en oración, ¿sí? O sea, es detenernos a decir, a ver, Señor, háblame. Y no pasa nada. Mire, si se queda en un capítulo 3 meses, exprime ese capítulo. Está bien. Sí. Hay quienes pueden decir, yo he leído la Biblia 3 veces seguida. Pues qué bueno, pero ¿qué tanto entendiste la Biblia de esas 3 veces que la leíste? ¿Sí me explico? Y que no hablar acerca del efecto que debe causar en nuestro corazón, que ese es otro asunto, ¿sí? Pero bueno, con esto le digo, no se quede con todo lo que nosotros le decimos. Hay que estudiar, ¿sí? Ahora, cuando nosotros leemos este capítulo 5, pues hay un par de cosas que nos brincan un poquito. Una es el hecho de que hay un hombre por ahí llamado Enoc que no murió, ¿sí? Y otra es que la narrativa bíblica también habla o da un poquito más acerca de Noé. Bueno, Noé va a ser un personaje que se va a desarrollar más adelante y también vamos a observar de manera más detallada. Pero hoy me quiero centrar en ese mensaje codificado en el capítulo 5, ¿sí? Porque hay un mensaje ahí bien interesante. Entonces, antes de continuar, trae aquí un texto, se lo leo por el paréntesis que hice, ¿no? Que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Iglesia, es algo que debemos de hacer, ¿sí? Leí 1 Timoteo 4:13. Entonces, bien, entonces Génesis 5 es uno de esos capítulos, ¿verdad? Que en apariencia es una sucesión de nacimientos y muertes, pero si nosotros nos vamos con cuidado y observamos, veremos que es una profecía codificada, un mensaje codificado, una narración que guarda en los nombres mismos una promesa de redención. Entonces lo que parecía o lo que parece repetitivo y monótono, en realidad contiene la huella de Cristo. Vamos a ver aquí de nuevo a Jesús, de esta promesa. Entonces, esta genealogía marca 10 generaciones, desde Adán hasta Noé, ¿sí? En la Biblia, el número 10 connota totalidad o plenitud, ¿sí? Hay muchos otros ejemplos que no los vamos a ver ahorita, pero en donde precisamente este número enmarca eso, una totalidad, una plenitud. Quiero darte el significado de los nombres, por ahí les pasé a los muchachos que me ayuden en cuanto al significado en la etimología de los nombres. Adán significa hombre o humanidad,
¿sí? La palabra en el hebreo es Adam. Set, su hijo, significa designado o puesto en lugar de, ¿sí? Enos, el nombre de Enos, significa muerte, frágil o enfermo. Cainán significa lamento, ¿sí? Mahalael significa alabanza de Dios, ¿sí? O alabar a Dios. Jared significa descender o bajar. Enoc significa entrenar, consagrar, enseñar. Matusalén significa su muerte traerá, ¿sí? De hecho es una connotación de dos palabras. Lamec, ¿sí? Significa poderoso, ¿sí? Y Noé significa descanso o alivio, ¿sí? O reposo también. De aquí se deriva esa misma palabra y se traduce como reposo. Ahora, cuando nosotros juntamos los nombres de estas 10 generaciones, ¿me puedes dar el mensaje encriptado, por favor? Es bien interesante porque mire lo que dice ahí. El hombre, Adán, es designado, Set, ¿sí? A muerte, Enos. Su vida está llena de lamento, que es Cainán. El Dios alabado, es decir, Mahalalel, descenderá, que es Jared, para enseñar y consagrar, Enoc. Su muerte traerá, que es Matusalén, el poderoso, Lamec, descanso. ¿Sí lo vemos? Es decir, juntando los nombres, dice eso. El hombre es designado a muerte, su vida está llena de lamento. El Dios alabado descenderá para enseñar y consagrar. Su muerte traerá el poderoso descanso. Interesante, ¿no? Una lectura en ese sentido crítica, ¿verdad? Y totalmente coherente con la teología. Bueno, revela aquí, ¿no?, el plan de redención, ¿sí? Que estaba prefigurado desde antes del linaje del Set. Por eso, cuando el apóstol Pablo habla acerca del Cordero, y no solamente el apóstol Pablo, sino los apóstoles hablaban acerca del sacrificio de Cristo, ellos lo mencionaban como que este ya había sido sacrificado antes de la fundación del mundo. Pero este discurso tiene como propósito que nosotros entendamos que el Señor no es que algo se le haya salido de control y se haya inventado algo o se haya sacado algo de la manga. Es que desde el principio, en ese conocimiento total de Dios, sabía y lo sabe absolutamente todo, y Él ya había sacrificado de antemano al Hijo para la salvación y la redención de los hombres. Ahora, déjenme, voy a trasladarlo de una manera que es muy distante, pero es como esto, es como nosotros desde el desconocimiento, por supuesto, ¿sí? Pero es como cuando nosotros le decimos a los matrimonios, ¿no? Y por favor quiero que guardemos la distancia de esto, ¿sí? Pero es como con quienes nosotros hemos tenido las pláticas de prematrimoniales. Una de las cosas que enfatizamos mucho mi esposa y yo es el perdón anticipado. O sea, de entrada es, te va a fallar. No, pero es tan lindo y es tan hermosa, te va a fallar, ¿sí? ¿Se va a equivocar? Sí o sí. Y una de las cosas que tienes que tener a la mano, no guardado en la mochila, digo, por allá abandonado porque quizás un día, no, algo que tienes que tener a la mano como matrimonio es el perdón. ¿Cuántos dicen amén? Si no, no sirve, no funciona, ¿sí? Ahora, esto nosotros no sabemos el cómo y cuándo porque no lo sabemos todo, pero es una realidad por la condición en la que estamos, ¿sí? Hay un perdón anticipado. Bueno, Señor, el Señor lo sabe todo, ¿sí? El Señor lo sabe todo. El Señor, desde el principio, Él ya había provisto la salvación para ti y para mí, ¿sí? Ahora,
yo no quiero que lleguemos a la conclusión y no me quiero meter por ahí, a la cuestión del determinismo. ¿Qué es el determinismo? Déjenme explicarlo de esta manera. Dios ha determinado que si una bala atraviesa tu cerebro, te mueres. ¿Sí? Física. Es algo que Dios determinó. Pero el hecho de que alguien llegue y te dispare en la cabeza no significa que Dios lo haya determinado como tal. ¿Sí me explico? Porque ciertamente Dios lo sabe todo y Dios ha determinado cosas, ¿sí? Pero Dios no violenta voluntades, no es algo que nosotros vemos en las Escrituras. Dios no manipula, Dios no posee. Sí. Ahora, ¿pero por qué Dios lo permite? Bueno, en algún momento Dios traerá justicia. Y el apóstol Pedro lo resuelve de esta manera. Dice, algunos dicen que Dios y sus promesas son tardías. O dice, algunos tienen por tardanza las promesas de Dios. Y esas promesas de Dios, ellos no están hablando acerca de la bendición, ellos están hablando acerca de sus juicios. Y dice, pero el asunto es es que Dios es paciente, esperando que todo hombre proceda al arrepentimiento. Pero es bien interesante porque el apóstol Pedro dice, es paciente para contigo. Es decir, es paciente para con aquel que dice, el Señor no ha traído juicio, el Señor no ha venido a hacer justicia. Y dice, no, Dios está siendo paciente contigo para que te salves. ¿Sí lo vemos? Dios está siendo paciente contigo para que te salves. Porque de repente nosotros levantamos nuestra voz clamando por justicia y no nos damos cuenta que quienes van por delante somos nosotros mismos. Pero Dios no es tardo, familia. Él llega en el momento correcto. Sí. Y bueno, su promesa está desde el principio. Por eso yo mencionaba, ¿no? Este linaje lleno de esperanza. Como ahí está el mensaje del Señor para toda la humanidad, que aun cuando el hombre ha caído, es corrupto, ¿sí? Ha dado la espalda al Señor. Bueno, en esa condición el Señor viene y da y provee la salvación a través del Hijo. ¿Sí? Y ahora viene un ejemplo, ¿verdad? El primer ejemplo después de la caída, el primer hombre que camina con Dios después de Adán. O por lo menos es lo que la Biblia menciona. Dice que los hombres de manera colectiva, de manera general, buscaron al Señor, adoraron al Señor, empezaron a proclamar y a hablar de las maravillas de Dios, pero dentro de la genealogía habla acerca de un hombre y este hizo la diferencia. Dice, y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es todo lo que dice la Biblia de Enoc. ¿Cuánto le hubiera gustado que nos hubiera dejado un poquito más de, ¿no? Algún truquito, ¿no? Algún paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? ¿Cómo caminó? O sea, ¿cómo le hizo? Bueno, toda la narrativa bíblica nos puede llevar a la conclusión de qué fue lo que hizo Enoc. Sí, porque desde el principio lo que Dios buscó, aún después de que el hombre cayera, es sumisión y el reconocimiento de su autoridad. Ese árbol con ese fruto del cual Dios les dijo al hombre, no coman de él, lo que buscaba era yo soy Dios y tú eres mi creación. Y mi relación siempre será así. Tú no eres igual que a mí, tú no eres igual que yo. Sí, yo soy Dios. Y las cosas se hacen a mi manera. Y no porque Dios sea un Dios arbitrario, sino porque Él es bueno. Y quiero ilustrar esto. Es como cuando nuestros hijos, si nosotros sabemos que hay algo que no les conviene, decimos, es que no te conviene. No, es que tú eres un aguafiestas, es que tú no quieres que me divierta, es que tú no me quieres, es que tú no me amas. Dices, no lo entiendes. No lo entiendes. Pero es porque te amo. Bueno, todo lo que Dios establece y pone delante de nosotros en cuanto a sus mandamientos es porque nos ama y es porque nos conviene. El asunto es que esta carnita, pues no le gusta, ¿verdad? ¿A cuántos le gusta que le digan que no? ¿Verdad? Nos retorcemos. Nos molesta, nos duele, no nos gusta que nos digan que no. ¿Sí? Ese es el asunto. Entonces es bien interesante porque aquí en la narrativa bíblica Enoc de nuevo interrumpe esta cadencia y murió.
y murió. No se halló muerte en Enoc. Sí. No se halló muerte en él. Dice, caminó con Dios. Este caminó con Dios, de nuevo, implica esa relación de sumisión. Él es Dios. Sí, Él es Dios. Miren, y si nosotros entendiéramos del todo esa parte, híjole, nos libraríamos de muchas cosas. Porque la realidad es que la mayoría, si no es que todo, de lo que vivimos en cuanto a complejidad y dificultad es porque no hemos reconocido el señorío de Cristo y porque queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. En nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros amigos, en el trabajo, en lo que sea. Quiero hacer las cosas a mi manera, ¿no? Es como Caín, ¿no? Cuando hablábamos acerca del sacrificio, dice la narrativa bíblica, y llegando el tiempo, es decir, había un tiempo, no solamente habla acerca de un tiempo, sino habla de un cómo. Es decir, seguramente Adán les había enseñado a sus hijos cómo es que tenían que ofrecer. Y bueno, vemos, ¿verdad?, ahí en la narrativa bíblica que el Señor no vio con agrado a Caín y su ofrenda. Entendemos que Caín lo que ofreció fue lo que él quiso y no lo que Dios demandaba. Y ya vimos toda una enseñanza acerca de eso. Pero está tan arraigado muchas veces en nosotros, en la condición caída, en esta naturaleza no redimida, de hacer las cosas a mi manera. Sí, el patrón, ¿verdad? El jefe dice que lo haga así. No, pero yo sé más. Lo voy a hacer a mi manera. Rebeldía, ¿verdad? Sí, mi marido, pero ¿qué vas a ver? Mi marido. Sí, Dios, Señor, sí, pero tú dices que ame a mi esposa como el Señor, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia, pero Señor, ni todo el dinero, ni todo el amor a la mujer. No, a mi manera. A mi manera. Camino con Dios. Implica intimidad, obediencia, comunión. ¿Cómo andamos en eso? Difícilmente podremos ser hijos obedientes si no tenemos comunión con Dios. Ahora, en la escuela bíblica hablábamos de algo muy importante. Sí, mencionaba Pedro, se habló acerca del templo, el espíritu, y hubo una pregunta ahí que Víctor, así de mala onda, la hizo. Quería poner el mal a Pedro y no, fue una muy buena pregunta, pero él refería a eso, ¿no? La pregunta era que ¿cómo puede el Señor habitar en un templo que está corrupto o está sucio, ¿no? Y mencionábamos esto, ¿no? Y tiene que ver con identidad, tiene que ver con naturaleza. El Espíritu Santo mora en el nacido de nuevo. En aquel hombre, mujer que se ha arrepentido de sus pecados y que ha visto como pago único y suficiente el sacrificio de Cristo. Entonces nace de nuevo y es una obra de Dios, ¿sí?, el sellarlo con el Espíritu Santo. Y bueno, escuchen por favor la escuela bíblica para que puedan entender. No puedo aventarme toda la enseñanza que dio Pedro, pero es importante que entendamos esa parte, que es una cuestión de naturaleza, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos vivir bajo el señorío de Cristo si no nos relacionamos con Él. Y esto es bien importante, porque una de las cosas que el hombre perdió allá en el Edén fue precisamente la relación con Dios. Y lo que vino a darnos el Señor Jesús precisamente fue esa reconciliación con el Padre. Una relación personal con Él. Entonces, difícilmente podemos hablar que alguien es cristiano o que ha nacido de nuevo o que porta el Espíritu Santo cuando no tiene relación con el Padre. Si tú no te relacionas con Dios, si tú no oras al Señor, si tú no lees la Biblia, y yo no estoy diciendo que no lo hagas de vez en cuando, no, si es tu condición. Porque en algún momento un cristiano, alguien que ha nacido de nuevo y que ama al Señor, puede quizás olvidarse y descuidar eso. Pero si es tu constante, si es tu condición en donde ni te relacionas con Dios, ni con su palabra, ni amas al Señor, ni estás inclinado hacia la piedad, revisa tu fe. Porque es una cuestión de naturaleza. ¿Sí? Es decir, yo no puedo demandar esperar sembrar un limón y que me dé peras.
¿Me explico? Es decir, Jesús fue claro y dijo, por el fruto conoceremos la naturaleza. Bueno, el limón da limón porque su naturaleza es esa. La planta de mango no da otra fruta, no da guayaba. ¿Qué da? Mango. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Pastor, es que no me gusta leer la Biblia, no me gusta orar al Señor, apenas si voy a la iglesia y con la cara chueca porque pues tengo que ir, ¿no? Porque no me quiero ir al infierno. Tiene sus 5 sentidos, se quiere ir al infierno. Revisa tu naturaleza. No amo a la iglesia, no amo a los hermanos. No busco la piedad de ellos. Estoy desconectado. Jesús fue claro, leemos Juan 15. Desconectados de mí no pueden hacer absolutamente nada. Separados de mí nada pueden hacer, son inútiles. Pero si ustedes permanecen en mí, así como yo permanezco en el Padre, es decir, mi vida está conectada a tu vida, entonces llevarás mucho fruto. Y en eso es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Pero solamente podemos llevar fruto si estamos conectados a Él. Pero si no me relaciono con Él, difícilmente Él va a ser mi Señor. Porque para empezar ni lo conozco. Y es donde debo de considerar mi naturaleza. ¿Cuál es el fruto de tu vida? Y yo aquí no estoy hablando acerca de echarle ganas. No estamos hablando acerca de que el limón hace y sale un limón. ¿Verdad que no? ¿Qué tanto se esfuerza un limón por dar fruto? Llega el tiempo en el que da fruto. A su tiempo. Porque es natural. Es su fruto. Ahora los podrá dar jugosos o medio secos, amargos, pero dará fruto. Aquí medio, algunos secos y amargos, pero ahí es el fruto, ¿no? Ahí hay naturaleza de Dios. Ese es otro asunto. ¿Sí me explico? No estoy hablando de echarle ganas. No estoy hablando acerca de sí, ahora sí, Señor. Y miren, esas ganas duran, ¿qué? 2-3 semanas. ¿Cuánto les dura? Estoy hablando que es algo que necesitamos atender. Y si tú examinas tu vida, como el apóstol Pablo dijo a los corintios, examinen su fe. Y tú concluyes y dices, híjole, es que la realidad es que, la verdad es, mi naturaleza no es del Señor. Ahora repito, puede haber el hecho de que seamos hijos de Dios y que estemos pasando por situaciones difíciles, que nos alejemos y que descuidemos nuestra comunión. Eso puede pasar, por supuesto que sí. Por supuesto que puede pasar. Hay circunstancias que nos desaniman, el mismo mundo, la vida. Pero no debiera de ser la constante. El perro ladra porque es perro. ¿Entienden eso? El perro ladra porque es perro. Entonces es bien complicado y ahí es donde nosotros muchas veces, sin nacer de nuevo, intentamos dar fruto de algo que no somos. Y es frustrante. Y hay un montón de gente frustrada en las iglesias. Hay un montón de gente intentando hacer las cosas bien y le echan ganas, pero no son nacidas de nuevo. Están frustradas y están cansadas. Y es cuestión de tiempo para que se vayan. Y digan, no, es que nomás no. Es un tema muy importante. ¿Sí? Caminó con Dios. Caminar con Dios. Intimidad, obediencia, comunión, reconocimiento de quién es Él y quién soy yo. Sí. Se me hace que no va a estar tan cortita. Fue llevado sin ver muerte. Es una figura de traslación, ¿no? Un anticipo. Muchos, dice el apóstol Pablo, vivirán, experimentarán eso. ¿Sí? Cuando el Señor venga, no experimentarán muerte.
Bueno, otros sí. Solo el Señor sabe quién le tocará esa experiencia, ¿no? Interesante. Entonces, bueno, después habla acerca de Matusalén, que es el hombre que más ha vivido en la historia bíblica. Según el registro en la historia, él vivió 969 años. Entonces, es interesante porque en el año de su muerte, este año coincide precisamente con el diluvio, y en Génesis 7:6, ya que lleguemos por allá lo vamos a ver, ¿sí? Pero esto apunta a esa larga paciencia de Dios, ¿no? Es decir, fueron 969 años de parte de este linaje, ¿no? En donde Dios fue paciente para con ellos, pero cuando nosotros vemos a Noé y su generación, dice que la tierra se corrompió. Terrible, y hacían cosas terribles. Por eso habla, ¿no? En los postreros días, dice como los días de Noé. Es una referencia de un mundo podrido, en donde Dios trajo un juicio, ¿sí? Y hizo un reset, reinició las cosas. Entonces, va a pasar. Y ya lo vamos a ver, pero la gente, miren, dice la escritura en Hebreos que Noé fue pregonero de justicia durante 120 años. ¿120 años? ¿Sí? 120 años predicando. 120 años hablando acerca de viene un juicio, arrepiéntanse. 120 años. La gente no obedeció. Seguramente lo tildó de loco. Estaba haciendo un arca en medio donde no había mar, y él les hablaba acerca de un fenómeno meteorológico que era la lluvia. En ese entonces nunca había llovido. Se decía, estás loco, mano, lluvia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A los únicos que pudo meter a esa arca fue a su familia, y seguramente los metió así como muchos de nosotros podemos llegar a traer a nuestros hijos a la iglesia. Pero fue pregonero de justicia. 120 años. Miren, nosotros le predicamos a la gente un par de semanas y al rato los queremos mandar al infierno porque no hacen caso. Y nos desesperamos y que se vaya a la goma, y terca, ¿verdad? Y bueno, Noé, pregonero de justicia durante muchos años. Insistió, y mientras predicaba, mientras lo hacía, trabajaba y obedecía al Señor. Estaba en las cosas que el Señor le había demandado que hiciera. Es un ejemplo para nosotros. Fue un instrumento de Dios precisamente para la esperanza, pero así también pasará en los postreros días. Muchos se levantarán como pregoneros de justicia y predicarán la palabra y les hablarán a los hombres de parte del Señor, pero serán tildados de locos y no se considerarán. Y cuando llegue el juicio, muchos de ellos correrán al arca, pero ésta será cerrada y ya no habrá esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. La palabra de Dios dice que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No hay tal cosa como en la encarnación, ¿verdad? Ahí sí me voy a portar bien. No hay tal cosa. El hombre viva una sola vez, muere una sola vez. Y después lo que sigue. Viene el juicio. Los que serán apartados a la derecha, los redimidos, los justificados y los que no. Sí, y los que no. Entonces, versículo 29, y llamó su nombre, habla acerca de Noé, llamó su nombre Noé, que es reposo, ¿sí? Descanso, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Déjenme tomar un traguito al agua. Pues el nacimiento de Noé ocurre en un contexto de fatiga humana. Un mundo marcado por el sudor, el juicio y la maldición de la tierra. El cumplimiento de Génesis 3, 17 y 19. ¿Sí? Porque aún el hombre natural también se asquea del pecado. Solo que no procede a arrepentimiento, y ese es otro asunto. ¿No? Pero el anuncio de su padre Lamec es profundamente esperanzador, ¿no? En cuanto a Noé. Este hijo traerá alivio.
traerá descanso. Fíjense lo que le estaba diciendo al mundo. A través de él habrá esperanza. Pero el mundo no atendió eso. Aquí está, aquí hay alivio. ¿Sí? Aquí hay una puerta. Y la puerta estuvo abierta 120 años. 120 años estuvo abierta la puerta. Pero la gente no la atendió. ¿Sí? Entonces, Noé representa descanso en medio de un juicio inminente. ¿Sí? El descanso que experimentaremos aquellos que hemos recibido a Cristo, precisamente como nuestro reposo. ¿Sí? Todos estaremos delante del Rey, todos estaremos delante del Dios Todopoderoso. Dice la Escritura que toda rodilla se doblará delante de Él. Toda rodilla y toda lengua confesará que eres el Señor. Pero no está hablando acerca de un avivamiento, como algunos han llegado a interpretar. No, el asunto es que tantos crédulos e incrédulos, tanto los suyos como todos se postrarán delante de Él. Imagínense estar presentes delante del Rey de la Gloria. Y cuando estemos ahí, caeremos postrados delante de Él y diremos: tú eres el Señor. Tú eres Dios. Y para muchos será un tiempo espantoso y terrible. Será terrible. Se llenarán de terror, de admiración, de dolor, porque no lo aceptaron. Y para otros, bueno, será la confirmación, porque tendremos a nuestro abogado, ¿no? No porque seamos mejores, no por nuestras obras, sino porque hemos abrazado la verdad de la palabra. Sí. Entonces, no es un instrumento de la gracia en medio de un mundo que se precipita al caos. Teológicamente no es un tipo de Cristo, así como Noé ofreció el arca para salvar al mundo, que en este caso solamente se salvó su familia en medio del juicio. Bueno, Jesús ofrece la cruz del Calvario, un refugio eterno. ¿Sí? Ambos son portadores de una promesa de reposo, de descanso. Jesús dijo: venid a mí, en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Vengan, hay una responsabilidad. ¿Sí vemos? La pelota está de nuestro lado, el Señor ya hizo. Hace mucho, ya lo he comentado esto, pero lo voy a volver a comentar, no pasa nada. Pero hace mucho yo platicaba con una persona y le decía: brother, regresa a la iglesia, se va apartado de la iglesia. Y yo me acuerdo su respuesta fue: no, sí, Ángel, dice, pero estoy esperando que Dios haga algo. Y me llené así como medio de ira, así de la ira que le llega a Bogdan, así como que esa ira también me empecé a experimentar. Y yo recuerdo que sí le dije: brother, es que ¿no te has dado cuenta que el Señor ya lo hizo todo? Entregó a su Hijo, dio a su Hijo en la cruz, murió tomando nuestro lugar. Pero no, quiero que Dios haga algo por mí. Estoy esperando como si fuera el genio de la lámpara maravillosa. Es que tengo mis expectativas, ¿sabes? O sea, tengo mis expectativas de Dios. Y si no me las cumple, pues voy a considerar si voy o no a la iglesia. Dios no te necesita. Dios es Dios. Dios no nos necesita. Tú sí a Él. Tú sí necesitas de Dios. Tú sí necesitas ser salvado. Ayer hablaba con los jóvenes, con los adolescentes, y les decía: reflexionen, muchachos. Necesitas ser salvado. Necesitas salvación. ¿Sí? Venid a mí. El balón está de nuestro lado. Venid a mí. Entonces, ¿me ayudan con el piano, por favor? En Cristo, mis amados, hallamos más que un reposo físico, ¿sí? No es como que, qué a gusto, ¿verdad? En Cristo. No. De hecho, la semana platicaba con un muchacho que trabajamos juntos y él leía un pasaje que estaba ahí en el exquisito y me decía: mira, porque pues él dice no creer, ¿no? Chino. Y me dice: no, es que
La gente ignorante, dice, porque hablaba acerca del descanso en Dios. Por eso la gente es tan ignorante y todos le dejan las manos a Dios y no hacen nada. Y le digo, sí, la gente ignorante, tú de manera ignorante estás interpretando ese texto. La fe no es pasiva. La fe no es pasiva. La fe es activa. Si nosotros vemos esa lista de héroes de la fe en Hebreos 11, nos vamos a dar cuenta que todos ellos no fueron pasivos. Todos estaban haciendo lo que tenían que hacer, trabajando en pos, en obediencia a Dios. Cuando la Escritura habla ahí en el Salmo de estad quietos y conocer que yo soy Dios, habla acerca de que no nos adelantemos o no hagamos las cosas como nosotros queramos, sino descansemos en lo que Él dice y como Él dice y a la forma que Él quiere. Pero la fe no es pasiva. La fe no es tirarme el colchón, ¿verdad? Rascándome la panza y decir, no, acabo que Dios proveerá. No, ponte a trabajar. Por ahí había un meme, ¿no? Que dice, oye, ¿me puedes dar una palabra profética para prosperidad? Y dice, sí, ponte a trabajar. ¿No? Ahora, hay llamados muy específicos. Pero así en todo, ¿no? Señor, quiero ser un gran predicador, ¿verdad? Quiero ser usado, Señor. Pues estudia. Quiero ser usado, Señor, e ir a las naciones. Bueno, pues ponte a estudiar, quizá lenguas o algo que sea acorde a lo que dices tú que Dios te está llamando, en lo que quieres servir. No sé si me explico. La fe es activa. Señor, quiero ser usado, Padre, que mira que a través de mis manos sanes personas. Pues empieza por orar por los enfermos. Ni siquiera vienes a las reuniones de oración. Señor, quiero tu bendición, quiero caminar en pos de ti. Llega temprano a la iglesia, es más, ven a la iglesia. La fe es activa. Por nuestro contexto de vida, quizá no muchos de nosotros podamos dejarle una herencia a nuestros hijos, pero sí todos dejaremos un legado. Y estoy seguro que si yo le pregunto a todos los papás aquí, si queremos que nuestros hijos sirvan al Señor y sigan al Señor, la mayoría va a decir sí. ¿Pero lo ven nuestros hijos en nosotros? Es decir, ¿hay congruencia con eso que estoy diciendo? No priorizo el servicio, ni la iglesia, ni los hermanos, Somos muy incongruentes, familia. La fe es activa, no es pasiva. ¿No? Santiago lo dijo muy bien. ¿Sí? Va, muéstrame tu fe. ¿Sí? Sin obras, yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras. Y no está hablando acerca de que nos vamos a ganar el cielo. No está hablando de eso. Tengo la vida de Dios en mí. He nacido de nuevo. He creído para salvación. Bueno, tengo que ser congruente con eso. Y debo de caminar en pos de eso. Y eso implicará cosas. Yo ayer le decía a los muchachos, miren, porque les preguntaba, los voy a acusar a todos. Y yo ayer les preguntaba acerca de, díganme de qué hablamos la semana pasada. Y no me supieron decir. Entonces, algo que yo les decía a ellos es, miren, ustedes quizá no entiendan el valor del tiempo ahora. Pero no pierdan el tiempo ni nos hagan perder el tiempo. No te sirve de nada venir aquí a sentarte y no resolucionar en el corazón. Yo te diría, no pierdas el tiempo. ¿Me explico? Espero se pueda entender lo que quiero decir. El tiempo es muy valioso. Estás aquí, aprovecha el tiempo. Resoluciona. Da respuesta, da continuidad. Persiste. Todos tenemos que parar porque eres el pastor. Yo le decía a los muchachos, yo llegué y no es referencia, Al final es mi chamba y es mi llamado y cada uno tiene
sabe lo que tiene que hacer. Pero llegué, comí y me vine. Y salimos hasta en la noche. Y es llegar, estudiar y en la mañana levantarme a las 5:30, 6 de la mañana para seguir estudiando y estar aquí. Y lo hago con gusto. Y amo hacerlo. Dios sabe cuánto amo hacer esto. Y no espero de parte de ustedes absolutamente nada. Es mi responsabilidad con Dios. Pero lo que voy es que de repente es como que, no, pues es que es el pastor. Yo no sé usted, pero a mí se me perdonó mucho. Yo soy un miserable desgraciado sin Dios. Yo estaba perdido. No tenía esperanza. No había esperanza para mí. Mi fin era el fin de muchos de mis amigos que hoy en día no están. Ese era. Pero Dios me dio una oportunidad de vida. Me dio salvación. Y no es porque yo sea mejor que ustedes, sé que lo saben. No pretendo serlo. Es por Él. Es Él, es su obra. Es su vida, familia. Es su palabra. Entonces, la pelota está de nuestro lado. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. En medio de un mundo quebrado, en medio de un mundo oscuro, Dios siempre da esperanza. Dios siempre da salida todo el tiempo. No hay excusas. Es que no conoces mi historia, ni tú la mía. Todos tenemos nuestra historia. Todos tenemos nuestro contexto. Todos tenemos un pasado. Todos. Pero lo que yo puedo ver a la luz de las Escrituras, que es lo que tomo como una absoluta verdad, es que Dios siempre da salida. Siempre hay esperanza en Él. Y esa esperanza tiene nombre. Y es una persona que se llama Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. En Cristo hallamos un reposo mucho más profundo que el físico. Es el reposo del alma, la paz con Dios, dice el apóstol Pablo allá en Romanos 5:1. Estábamos enemistados con Dios, estábamos en pleito con Dios, estábamos separados debido a nuestro pecado. Pero a través de Cristo viene esa paz, es decir, ahora estamos en paz, hay una relación. ¿Sí? Es como cuando estás peleado con el vecino, pero pasa algo que bueno, ya hay paz. ¿Verdad? Estabas en contienda. Bueno, el hombre natural a causa de su pecado está enemistado con Dios. Pero a través de Cristo y solo a través de Él encontramos paz para con Dios. Es decir, reconciliación. Solamente en Él. ¿Sí? Descanso en Él y no en nuestras obras que son muertas, dice Hebreos 4, 9 y 10. Entonces, así como Noé fue una señal de alivio para su generación, bueno, Cristo lo es para toda la humanidad. Es un descanso eterno para todo aquel que cree. Sí, para todo aquel que cree. Ahora, no es casualidad que el último hombre de esta genealogía sea justamente reposo, descanso. La línea que comenzó con el hombre, ¿sí? Con Adán, termina con reposo, con descanso en Él. ¿Sí? El viaje de la humanidad desde el polvo de la tierra hasta el reposo de Dios está resumido proféticamente en todos estos nombres, ¿sí? Que veíamos ahí en el capítulo 5 de Génesis. Esta genealogía de Seth no es una simple lista, es la palabra de Dios. Está dentro de la palabra de Dios. Entonces es una declaración de esperanza. Sí. En medio de la muerte hay vida. En medio de la cultura sin altar hay un linaje de adoradores. En medio del juicio hay una promesa escondida en cada nombre. Y esa promesa se llama Jesús. Sí, se llama Jesús. Él es el Dios que desciende, el maestro que enseña, el inocente cuya muerte trae el descanso final. En Él se cumple lo que Adán, Set, Enos y Enoc anunciaron con su linaje. En Él. Y ciertamente vivimos en un mundo desesperanzador,
Es agotador ver todo lo que sucede allá afuera, ver cómo el pecado tiene cautivo al hombre y cómo el mundo de manera muy estratégica y sistemática busca devorarnos y busca devorar a los nuestros. Pero es una realidad que también hay un linaje de esperanza. Sí. Que hay un remanente que refleja la luz de Cristo. Y no somos perfectos. Y no espere ver perfección en ninguno. Espere ver la luz de Cristo reflejada en cada uno de nosotros. Y ahí es donde vemos esperanza. Cuando se sienta desmotivado porque un hermano fue sangrón, fue grosero, porque no dio testimonio del Señor, bueno, tenga misericordia y considérese a sí mismo. Sí, porque la realidad es que no somos perfectos, pero aquel que ha sido nacido de nuevo, aquel que porta al Espíritu Santo, es el linaje de esperanza. Sí. Que refleja a Cristo. Y ahí, cuando yo veo a mis hermanos y platico y lo que Dios hace y lo que Dios está haciendo y lo que éramos y lo que ahora somos, es donde vemos el amor de Dios y el poder del Señor. Más que en muertos resucitados y enfermos y gente cayéndose y temblando, y Dios obrará de una manera muy soberana, pero en la transformación de vidas es donde puedes ver la esperanza. Sí. Entonces, considerémoslo. ¿Oramos? Sí. Señor, muchísimas gracias porque tú nos has llamado a ser parte de ese linaje de esperanza, a anunciar, Señor, tus virtudes. Tú nos llamaste, Señor, desde las tinieblas y nos trasladaste a tu luz. Nos diste esperanza. Y hablaste a nuestro corazón y tocaste nuestro corazón y hablaste a nuestra vida. Y hay tantas cosas, Señor, en las que debemos de seguir trabajando y seguir creciendo. Porque la realidad es que no se trata de nosotros, Señor. Pero te pido que en cada uno, Señor, en cada uno esté esa resolución en el corazón de buscarte. Y de ponerte como prioridad, como nuestro Señor, como aquel que gobierna nuestra vida, como aquel que marca la pauta. Que sea tu palabra esta norma de fe y conducta para nosotros, Señor. Hemos hecho las cosas a nuestra manera y, Señor, nos hemos equivocado muchísimas veces. Y no hemos encontrado más que desventura, muerte, soledad. Estamos cansados, Señor, de hacer las cosas a nuestra manera. Ayúdanos, Señor, que no solamente seamos conscientes de nuestra condición, sino que podamos, Señor, abrazarnos de lo que quieres hacer, para que podamos vivir en pos de ti. Gracias por tu palabra. Alguien puede decirle, Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que dejaste, Señor, ahí, nos instruyes. Gracias, Señor, de verdad, muchísimas gracias. Padre, a ti sea la gloria, la alabanza y la adoración por siempre, en el nombre de Jesús.